Bienvenidos. El tema que vamos a ver en la clase de hoy es cambio de fase. Como saben, la materia se presenta comúnmente en tres estados: sólido, líquido y gas. Un ejemplo es lo que sucede con el agua. La encontramos en estado sólido al congelar alimentos, en líquido con las bebidas y podemos verla en estado de gas cuando observamos el vapor que sale en las bebidas calientes. Tomemos la siguiente situación. ¿Cuánta energía se necesita para convertir un cubo de hielo de 30 gramos a una temperatura de 15 grados Celsius a vapor a una temperatura de 110 grados Celsius? Bueno, para resolver este problema, recordemos algunos conceptos. La energía térmica perdida o ganada por los objetos se llama calor y es otra forma en cómo se manifiesta la energía, la cual se mide en joules. Aquí podemos ver cómo el vapor, en este caso el agua, se calienta, genera vapor, ese vapor genera movimiento, genera trabajo, es energía. Otra forma de medir el calor es la caloría. ¿Qué es una caloría? Es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua en 1 grado Celsius. Pero estamos hablando de medir energía. Entonces, una caloría es igual a 4.186 joules. Pero aún así es una medida muy pequeña. Entonces utilizamos la kilocaloría, lo que serían 1000 calorías. Por lo tanto, una kilocaloría es igual a 4186 joules. Otro concepto importante es la capacidad calorífica de un cuerpo, que es la relación de calor suministrado respecto al correspondiente incremento de temperatura del cuerpo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de materiales aislantes, los cuales nos interesa que tengan una baja capacidad calorífica. Esto es, aunque se agregue mucha energía, su diferencia de temperatura no debe de variar. Otro concepto es el calor específico de un material, en el que es la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado la temperatura de una unidad de masa. Bueno, esto quiere decir que cada material tiene un calor específico que requiere cierta energía para elevar su temperatura, esa masa. Veamos. Bueno, como aquí hay una tabla con los calores específicos: acero, cobre, vidrio, zinc, pero un caso especial es el agua. Observemos que aquí dice agua y tiene 4186 joules por kilogramo sobre kilogramo por grado Celsius. Pero también tenemos el hielo. En este caso es de 2090 joules sobre kilogramo grado Celsius. Y también tenemos el vapor. Entonces, a pesar de que es agua, se consideran tres materiales diferentes. Ahora bien, la cantidad de calor ganado o perdido por cada objeto la podemos calcular a partir de la ecuación del calor específico. Entonces, un objeto va a ganar o perder energía si nosotros determinamos la cantidad de masa, su calor específico de ese material y la diferencia de temperatura que va a tener.
Esto es importante, la diferencia de temperatura. Esto significa que debemos pensar en temperatura alta y temperatura baja, en vez de pensar que la diferencia de temperatura va a ser una temperatura final menos una temperatura inicial. Nos interesa el valor absoluto de esa temperatura. Ahora, pasa algo con los materiales. Tenemos el calor latente de fusión. ¿Qué es eso del calor latente de fusión? El calor latente de fusión de una sustancia es el calor por unidad de masa necesario para cambiar la sustancia de la fase sólida a la fase líquida. Todo esto, todas las sustancias, todos los materiales tienen esta capacidad. Están en estado sólido y pasan a estado líquido, pero se requiere cierta cantidad de energía para lograrlo. De igual manera, también tenemos lo que llamamos el calor latente de vaporización. Entonces, es el calor por unidad de masa necesario para cambiar la sustancia de líquido a vapor o a gas. Entonces, necesitamos saber cuánta energía se requiere para determinada cantidad de un material, poderla convertir a un gas de estado líquido a estado gas. Aquí podemos ver en esta tabla los diferentes calores de fusión que hay para los diferentes materiales, ¿de acuerdo? Entonces tenemos tanto su punto de fusión, en el que se convierte de sólido a líquido. El agua lo hace a 0 grados, el cobre lo hace a 1080 grados, pero se requiere cierta cantidad de energía. En este caso para el cobre son 134 por 10 a la 3 joules sobre kilogramo. Y en el caso del agua tenemos que se requiere para convertir 1 kilogramo de agua, 334 por 10 a la 3 joules sobre kilogramo. También tenemos esto mismo con calorías y tenemos el calor de vaporización convertido de estado líquido a gas. En este caso para el agua se logra a 100 grados Celsius, pero se requiere una cantidad de energía de 2256 por 10 a la 3 joules por kilogramo. Si nada más fuera por gramo, pues lo utilizamos en calorías, que serían 540 calorías por gramo. Bueno, para resolver el problema, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Son 3 etapas. ¿Ok? Pero solo son 3 cálculos por ser 3 etapas. Esto vamos a manejarlo como si fuera un juego. Con 3 niveles, tenemos en este caso hielo sólido, agua, que es líquido, y vapor de agua. Pero como vimos anteriormente, existen los calores de fusión y calores de vaporización. Esos pueden ser que sean nuestros jefes de nivel. Tenemos que vencer a estos jefes para poder pasar al siguiente nivel. ¿De acuerdo? Se requiere una cantidad mayor de energía para poder pasar al siguiente nivel, como si esto fuera un juego. Bueno, nuestro problema es cuánta energía se necesita para convertir un cubo de hielo de 30 gramos a una temperatura de menos 15 grados Celsius a vapor con una temperatura de 110 grados Celsius. Empezamos a obtener nuestros datos. Tenemos una masa de 30 gramos, hay que pasarla a kilogramos, porque son las unidades que normalmente usamos, y es de 0.03 kilogramos. La temperatura con que iniciamos es de menos 15 grados Celsius, es hielo, pero
queremos al final que tenga una temperatura de 110 grados Celsius. Entonces, estos son los datos que nos da el problema. Ahora, tomando en cuenta lo que vimos sobre los niveles, tenemos que buscar en las tablas, tanto de calor específico como las de calor latente de fusión y de evaporación, los valores de energía para cada uno de esos niveles. Bueno, empecemos. Nivel 1, sólido. En el sólido ya tenemos hielo, pero este hielo está a menos 15 grados Celsius. Y lo tenemos que llegar a pasar a 0 grados Celsius. ¿Se acuerdan que les dije que no era tanto el inicial con el final, sino la temperatura más alta menos la temperatura más baja? Entonces, vemos que la diferencia de temperatura son 15 grados Celsius. Entonces, para determinar la cantidad de energía, multiplicamos la masa por el calor específico y la diferencia de temperatura. En este caso nos da 940.5 joules. Llegamos a nuestro jefe de nivel, ¿no? Queremos pasar de sólido a líquido, entonces tenemos que calcular la fusión. Entonces, el calor latente de fusión del agua es de 334.000 joules sobre kilogramo. Entonces, nada más tenemos que, para tener esa energía, tenemos que multiplicar la masa por el calor latente de fusión. Entonces, nos da 10.020 joules. Ok, esta energía fue nada más para convertir, o más bien para pasar de estado sólido a estado líquido. Entonces, ya estamos en el siguiente nivel, que es el nivel de estado líquido. En este, el agua tiene otro calor específico. Y nuevamente, vamos a partir de 0 grados y vamos a llegar a 100 grados Celsius. Pueden ver. Entonces, la temperatura más baja, la más alta menos la temperatura más baja, pues nos dan la diferencia de temperatura de 100 grados Celsius. Para determinar esa energía, es igual a la masa, siempre ha sido la misma masa, 30 gramos, en este caso 0.03 kilogramos, por el calor específico del agua y la diferencia de temperatura, lo cual nos da una energía de 12.558 joules. Llegamos con nuestro siguiente jefe, por decirlo, evaporación. Esto es convertir el líquido en gas. Entonces, para el agua se requiere 2.256.000 joules sobre kilogramo. Entonces, la energía necesaria va a ser igual a la masa por el calor latente de evaporación. Y esto nos da 67.680 joules. Ya pasamos de estado líquido a estado gaseoso. Entonces, todavía necesitamos subir esa temperatura de ese gas. Entonces, estamos de 100 grados, necesitamos subirla a 110 grados. Entonces, la diferencia de temperatura es de 10 grados Celsius. Entonces, tenemos que la energía es igual a la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que nos da 600 joules. Bueno, ya nuestro score, ¿no? Vamos al último, ¿no? Vamos a sumar todos los niveles. ¿Cuánto fue cada nivel? Del sólido fueron 940.5. Para cambiar de sólido a líquido fueron 10.020. Para pasar todo el nivel líquido fueron 12.558. Para pasar de líquido a gas fueron 67.680 joules. Y ya nada más, la última parte, fueron 600 joules. Entonces, la energía total o el calor total necesario fue de 91.798.5 joules.
Bueno, gracias por su atención y tiempo y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.